Estados Unidos se ha burlado de la Unión Europea. Acabó con la economía de la Unión Europea sin ningún problema, porque la propia Unión tomó la decisión de alejarse de Rusia a pesar de que sabían que era el motor de la economía de estas naciones. ¿Por qué? Porque cuando arrancó el conflicto entre Ucrania y Rusia, se pusieron del lado de Ucrania, una nación que realmente no les ofrecía nada. Un país que sí servía como ducto, por así decirlo, para recibir un poco de petróleo y gas de vez en cuando. Pero, pero prefirieron alejarse de Rusia, una nación que les entregaba una gran cantidad de petróleo, de gas, haciendo por supuesto la vida más fácil para los empresarios, económicamente hablando por supuesto. En el momento en el que decidieron decirle adiós a Rusia, también a todos los sueños y oportunidades de los países de la Unión Europea. Y Estados Unidos por supuesto, sacó ventaja de todo esto. Porque al final del día, muchas empresas estadounidenses empezaron a crecer, sobre todo las empresas que trabajan para los servicios petrolíferos, porque si bien la Unión Europea cortó prácticamente todos los lazos con Rusia, Estados Unidos no lo ha hecho. Varias compañías incluso empezaron a regresar o nunca se fueron de Rusia, como se suponía deberían haberlo hecho, debido a todas las sanciones contra Moscú. ¿Qué vemos ahora? Ahora el gigante estadounidense de servicios petrolíferos SLB, que antes era conocido como Schlumberger, ellos están casualmente expandiendo su presencia en Moscú, una compañía estadounidense, cuando se supone que habían roto los lazos por el conflicto con Ucrania. Pero no, Estados Unidos siempre lleva un paso por delante de la Unión Europea y obviamente saca todos los beneficios que puede recibir a raíz de este tipo de acuerdos que ocurren por debajo del agua y que al final del día solo se benefician ellos, no la Unión Europea. A la Unión la dejó completamente destruida y están haciendo ese camino para su autodestrucción, mientras Estados Unidos está recibiendo grandes beneficios económicos todavía de Moscú. En el caso de este gigante estadounidense, obviamente, a pesar de que sus principales rivales se retiraron de Rusia tras el inicio del conflicto en el 2022, solo quedó él, prácticamente solo quedó él. Logró que todas las empresas rivales de diversos países se fueran de Rusia y solo quedara esta compañía estadounidense para ofrecer los servicios. Obviamente, eso les dio la total ventaja. Las empresas de servicios petroleros fabrican, reparan, mantienen todos los equipos que son utilizados en la extracción y el transporte de crudo. Supuestamente, la compañía estadounidense utiliza como una especie de excusa la necesidad de permanecer en Rusia para que no se elimine el transporte de crudo, el transporte de gas. Independientemente de si ayudan a Rusia o no, lo importante es que se siga exportando este gas, este petróleo, porque a eso se dedican, a fabricar, a reparar, a tener todos los equipos que se utilizan para la extracción y el transporte de crudo completamente listos sin ningún problema. ¿Recuerdan un problema que hubo hace unos 2 años, al inicio de hecho de estos conflictos, cuando se necesitaba una pieza muy importante para uno de los gasoductos de Rusia? El detalle era que esta pieza necesitaba ser enviada para repararse a Canadá, pero como fue de los países que precisamente sancionaron a Moscú y que las compañías se fueron de Rusia, en el momento en el que esta enorme pieza fue trasladada hasta Canadá, ya no la querían regresar, ya no la iban a regresar. ¿Por qué? Por las sanciones. El detalle es que una de las compañías alemanas que tanto necesitaba en ese momento el gas de Moscú, cuando se acercaba el invierno y los precios para la energía eléctrica se habían ido a las nubes,
Obviamente le rogó el gobierno de Alemania a Canadá para que le permitieran comprar esta pieza. Independientemente de si Canadá se la entregaba a Rusia o no, lo importante era que Alemania iba a comprarle la pieza a Canadá para que pudieran ellos seguir haciendo todos sus negocios. Y eso fue lo que pasó, pero le tuvieron que rogar literalmente a Canadá para que entregara esta pieza. En el caso de Estados Unidos, si se necesitan ciertas piezas, si se necesita reparar algo, ellos lo hacen inmediatamente. ¿Por qué? Porque se necesita que se siga extrayendo todo este crudo. Si bien las exportaciones que fueron sometidas a las sanciones hasta cierto punto se han limitado gracias a la intervención de Estados Unidos, esto sigue ocurriendo y hay muchos países que prefieren o han dicho que van a seguir comprando el petróleo ruso sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Y no tienen dinero para comprarle el petróleo a Estados Unidos o el gas a Estados Unidos, que se los está vendiendo a los países de la Unión Europea mucho más caro de lo que en su momento lo hacía Rusia antes del conflicto y antes de todas estas sanciones. Según este medio de comunicación FT, entre agosto y diciembre del 2023, esta compañía, esta gigante empresa estadounidense, importó equipos por un valor de $17,5 millones a Moscú, cuando los documentos aduaneros rusos finalmente empezaban a revelar la presencia de este tipo de compañías que se supone ya no deberían estar en Rusia. Las entregas se producen a pesar de que esta empresa se había comprometido en julio de ese mismo año, del 2023, a detener todos los envíos de los productos y la tecnología de la compañía para Rusia. ¿Por qué? Porque supuestamente también iban a seguir las sanciones. Pero estamos hablando de perder $17 millones y eso no lo hacen los empresarios. Según se informa, estas importaciones del gigante de servicios petrolíferos procedían de países como China y la India. Entre los bienes suministrados se encontraban cables y productos químicos. Estas categorías podrían estar sujetas a controles si se exportaban directamente a la Unión Europea y luego hacerlo a Rusia. Por eso, lo que hizo esta compañía, al igual que diversas naciones, fue utilizar las lagunas legales que dejaron dentro de sus propias sanciones, utilizar a terceros países. Vendían estos productos a China, a la India, y ya estas naciones se las revendían, obviamente, a Moscú. En ese mismo año, en el 2023, las operaciones rusas generaron el 5% de los $33.100 millones de ingresos de la compañía SLB, el 5% de sus ingresos. Y las ganancias de la compañía en Rusia se cuadriplicaron en el 2023 en comparación con el 22. De hecho, un diario económico reveló, citando su propio análisis de los resultados financieros de esta compañía, que los principales rivales como Halliburton, con sede en Texas, o Baker Hughes, con sede en Houston, suspendieron sus operaciones en Rusia en el 2022 en medio de todo este éxodo masivo de empresas. Los principales rivales de lo que alguna vez fue Schlumberger se salieron de Moscú como se suponía deberían haberlo hecho todos. Y por eso esta empresa, quien en su momento dijo que también había suspendido sus nuevas inversiones y el despliegue de la tecnología en Rusia, continúa entregándole absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellos, como tal, no van a perder el ingreso de sus recursos. El director general de esta compañía dijo que aún no tienen la intención, por supuesto, de abandonar este país a pesar de la presión que pueden recibir por parte de Occidente. Ellos van a seguir trabajando con Rusia independientemente de las sanciones. Tras los embargos de Estados Unidos y la Unión Europea al petróleo ruso, México fue quien empezó a exportar combustible a los países de Asia y África. China y la India se han convertido también en los principales clientes de estas compañías porque prefieren perder en lugar de seguir generando grandes recursos económicos. Y mientras todos observamos, por supuesto, cómo por el lado de esta compañía SLB
como tal siguen trabajando en Rusia, hay igual cientos de compañías, y lo platicábamos incluso en nuestros en vivos. Hay compañías que no se van a ir, porque se dieron cuenta que el resto de los países, por ejemplo de la Unión Europea, no tienen recursos, no tienen ingresos, no tienen dinero. El dinero en este momento está en Rusia, en China, India, en cualquier nación, menos en la Unión Europea. Estos países prefirieron perderlo todo en lugar de pensar en sus economías. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.